Buenos días. Es un gran gusto tener con nosotros al doctor Francisco Javier Morales Rodríguez en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Francisco es doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus áreas de investigación son Sociología de la Religión y Teoría de Sistemas Sociales. Ha participado en nuestro seminario con exposiciones y publicaciones sobre la comunicación moral en el contexto de la pandemia, hace 2 años, y el día de hoy sobre identidad del yo y la teoría de sistemas del humano. Con gran gusto, le cedemos la palabra a nuestro estimado invitado para dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias, Carlos. Un honor para mí estar en este espacio. Gracias por mantener ahí el espacio vivo y conectados a la comunidad lumaniana. Bueno, entonces voy a compartir aquí una presentación para iniciar con el tema. ¿Me confirma si está? Ahí está compartido, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como ya lo mencionó Carlos, la temática que yo estoy investigando tiene que ver con la identidad del yo y la teoría de sistemas, ¿no? En primer lugar, quisiera hacer como una contextualización de la problemática, ¿no? Como de qué se trata la problemática así en términos generales, ¿no? Y uno podría pensar que esta problemática del yo es algo que no está muy explorado, o un tema un poco peculiar, pero en realidad es una temática que está ampliamente investigada, ampliamente discutida desde muchas perspectivas, desde muchas disciplinas, ¿no? Entonces uno encuentra muchas publicaciones desde la psicología, desde la filosofía, desde la psicología social, también desde los estudios sobre el cerebro, las ciencias neurológicas, desde muchas disciplinas, ¿no? Y también hay muchas opiniones, muchas perspectivas, muchas discusiones. Entonces es un tema muy amplio, muy complejo, ¿no? Que hay una literatura vasta, ¿no? Y la sociología no es una excepción. Aquí también hay entradas sociológicas alrededor de la cuestión del yo. Y aquí yo quisiera dividirle en dos entradas, ¿no? Como dos posibilidades que existen desde la sociología, dos tradiciones en realidad. La primera es una entrada más macro social, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el tema clásico de la relación entre el individuo y la sociedad, ¿no? Y específicamente la relación del individuo con la sociedad moderna. Eso es un tema que uno ya lo encuentra desde los autores clásicos de la sociología, ¿no? O sea, cuál es la particular relación del individuo en la sociedad moderna, incluso cómo el individuo puede ser una especie de constructo, producto de la misma sociedad moderna. Esa es una entrada, ¿no? Y la segunda entrada, que es más microsociológica, tiene que ver con lo que se suele llamar la construcción social del yo, ¿no? O sea, cómo el yo es un fenómeno que surge, que emerge en las relaciones de interacción, ¿no? Entonces ahí uno tiene las perspectivas clásicas de George Herbert Mead, por ejemplo, ¿no? Son muy conocidas. O está también la teoría clásica de Cooley acerca del yo espejo, como el yo se crea siempre como una referencia en relación con la mirada del otro, ¿no? Y toda esa tradición, ¿no? Entonces, esas quizás son las dos principales entradas que uno encuentra desde la sociología. En el caso de Luhmann también hizo su aporte a esta temática así directamente, sobre todo en la primera línea, en la relación entre el individuo y la sociedad. Y esto es su texto acerca de la evolución de la semántica de la individualidad, del individuo, la individualidad, y cómo esta evolución de la semántica se relaciona con la evolución de la estructura de la sociedad, ¿no? El análisis que él siempre realiza del paso de una sociedad estratificada a la sociedad funcionalmente diferenciada y qué implicación tiene eso para las observaciones y descripciones del individuo. Eso es lo que está en su estudio de individuo-individualidad, individualismo del año 89, ¿no? Ahí lo mantiene sus aportes interesantes, sus análisis muy particulares, pero en términos generales podríamos decir que la tesis que él plantea allí va en la línea estándar de la tesis sociológica de que el individuo, tal como nosotros lo conocemos,
es un producto de la sociedad moderna. No quiere decir que antes no existía individuo, pero que la importancia, el énfasis y la relación particular que nosotros tenemos con nosotros mismos como individuos tiene que ver con las características de la modernidad. Esa es una tesis sociológica clásica, en realidad, ¿no? Ahora, resulta que en este mundo de las discusiones actuales, contemporáneas que existen en torno a la problemática del yo, hay ciertas críticas importantes y valiosas a la tesis sociológica, o sea, sobre todo a la tesis así convencional de que el yo no es otra cosa más que una construcción social, ¿no? Sobre todo aquí Dan Zahavi, que Dan Zahavi es uno de los fenomenólogos contemporáneos más importantes, que es una referencia obligatoria en estas teorías del yo, es básicamente a lo que él se ha dedicado. Una de sus tesis es justamente una crítica importante, bastante sólida, a la tesis sociológica acerca del yo, o sea, pensar que el yo no es otra cosa más que una construcción social. Zahavi no niega la dimensión social del yo, pero sí piensa que no se lo puede reducir meramente a un ámbito social, histórico, cultural, sino que el yo posee más bien distintas dimensiones, múltiples dimensiones, y no se lo puede reducir a un artefacto social. Entonces, esto a mí me parece interesante, me parece importante, porque es verdad que los sociólogos, como es natural, tendemos a ser demasiados sociólogos y tendemos a enfatizar la dimensión social por encima de otros aspectos. Entonces, mi intención aquí es conectarme con estas otras perspectivas, con estas otras dimensiones, eh, y cómo pueden relacionarse con una dimensión sociológica sin reducir el yo a la mera construcción social, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta de la investigación que estoy haciendo es que la teoría de sistemas, hablando de teoría de sistemas en términos generales en principio, ¿no?, puede ser una herramienta para hacer lo que todos los investigadores están de algún modo pidiendo, ¿no? Y es que exista algún tipo de entrada de enfoque transdisciplinario que pueda integrar estas distintas dimensiones del yo, ¿no? Básicamente una dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión social del yo, que puedan relacionarse entre sí, porque lo que ocurre normalmente es que los representantes de distintas disciplinas, de distintos enfoques, solamente se centran en uno de ellos y tienden a dejar de lado o no a darle importancia a los otros. Entonces lo que necesitaríamos es una visión integral del yo, ¿no? Y para eso se necesita algún tipo de herramienta transdisciplinaria. Y la teoría de sistemas, al igual que la cibernética, tradicionalmente tiene esa misión, ¿no? Se plantea ese proyecto de contar con un vocabulario, con un aparato conceptual que pueda utilizarse en distintos tipos de realidades, ¿no?, sin negar la distancia, la diferencia entre ellos, pero que pueden conectarse a partir de una misma lógica, que sería la lógica de los sistemas, ¿no? Ahora, si hablamos específicamente de la teoría de Luhmann, de la teoría de sistemas, de la versión de Luhmann, en principio ahí también hay una potencialidad interesante, ¿no? Dado que Luhmann, como conocemos, parte de la distinción entre tres sistemas, ¿no? Nosotros tenemos sistemas vivos, que sería la dimensión biológica, los sistemas psíquicos y los sistemas sociales, ¿no? Y se supone que lo que uno podría hacer con la teoría de Luhmann es, por un lado, saber diferenciar estos distintos sistemas, o sea, que cada sistema tiene su propia operación, su propia lógica, su propio mundo, en realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo también uno debería ser capaz de entender las relaciones entre estos distintos sistemas. Y en el caso del yo, los tres tipos de sistemas tendrían que entenderse como interpenetrados, ¿no? Ahora, en principio la teoría se presta para esto, pero hacerlo no es tan fácil y uno se encuentra con una serie de problemas, una serie de limitaciones en la teoría de Luhmann, que es lo que vamos a examinar. Entonces, el principal problema que nos encontramos es que, como es obvio, el énfasis de la teoría de Luhmann, si bien Luhmann establece estos tres sistemas, todo el énfasis de la teoría de Luhmann está en los sistemas sociales y en la sociedad. Es evidente, ese fue el proyecto que él se planteó, ¿no? Y
Si bien también tiene trabajos y menciona, tiene análisis sobre los otros sistemas, no era ese su tema de interés. Su tema de interés es el sociológico. Pero si es que hablamos de la cuestión del yo, estamos cambiando el sistema de referencia, ¿no? Que el sistema de referencia ya no sería los sistemas sociales, sino que el sistema de referencia más bien sería el sistema psíquico. Y si bien Luhmann tiene importantes análisis sobre el sistema psíquico, también es cierto que como no era su tema central, dejó muchos problemas abiertos, muchas cuestiones que no pudo solucionar. Entonces nos vamos a topar con algunas cuestiones un poco espinosas, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es, en principio, hacer lo que aquí he llamado cruzar al lado no marcado de la teoría lumaniana, ¿no? Entonces, el lado no marcado de la teoría lumaniana sería justamente esos otros sistemas en los que Luhmann no se enfoca tanto, ¿no? Entonces, sería el estudio de la conciencia y el estudio del cuerpo, ¿no? Y en este trabajo estoy centrado en estos dos para, a partir de allí, aclarar la postura alrededor de estos sistemas y a partir de allí poder volver a la conexión con los sistemas sociales, ¿no? Es algo bastante ambicioso, pero bueno, esa es la investigación, ¿no? Por otro lado, también el interés aquí es abrir también la teoría de Luhmann, dado que nos vamos a encontrar con algunas limitaciones importantes para tratar de solucionar esas limitaciones. La propuesta es hacer que la teoría de Luhmann también pueda abrirse a algunos aportes contemporáneos que son centrales al momento de investigar la problemática del yo, ¿no? Y que en principio debería ser afines con la teoría de Luhmann, ¿no? No es tan fácil el asunto como parecería, pero en principio debería ser afines. Y se trata sobre todo de dos corrientes, ¿no? La una es la que se llama el enactivismo, que voy a hablar enseguida, y la otra la fenomenología, que están en realidad conectadas de allí, ¿no? Entonces, bueno, esa es a modo de introducción en qué consiste la propuesta, ¿no? Entonces, voy a partir entonces a los distintos temas que estoy trabajando, ¿no? Bueno, entonces, el punto de partida obvio, un punto de partida evidente, si es que queremos tener una teoría sistémica de la identidad en general, el punto de partida es obviamente la teoría de la autopoiesis, que sería la base de la teoría de sistemas tal como nosotros la entendemos, ¿no? Entonces aquí tenemos la noción de lo que Francisco Varela sobre todo llamaba sistemas autónomos, para utilizar un término generalizable, ¿no? A distintos tipos de sistemas, ¿no? Pues cuando hablamos de sistemas autónomos, nos estamos refiriendo a una forma de identidad que emerge a partir de una red de procesos recursivos, o sea, de procesos que están relacionados entre sí de manera circular. Eso no es otra cosa que lo que en la teoría de la autopoiesis se llama clausura operacional. Entonces, la clausura operacional es el punto de partida que tendríamos aquí para hablar de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué significaría aquí identidad? La identidad sería una diferenciación, una distinción dinámica. O sea, dinámica quiere decir que tiene que realizarse en el tiempo, en la historia, que tiene que mantenerse en el tiempo, y si no se mantiene, pues ya no es, ¿no? Entonces, una diferenciación dinámica, reiterativa, o sea, que tiene que repetirse, continuarse a sí mismo, ¿no? ¿Qué distingue lo interno de lo externo, ¿no? O sea, lo que le pertenece al sistema de lo que está fuera del sistema, y la diferencia entre el sistema y el entorno, podríamos decir, en términos de Luhmann, ¿no? Y que no es otra cosa, a fin de cuentas, que la diferencia entre un self y un no self, ¿no? O sea, un yo y un no yo, hablando en términos bien generales para cualquier tipo de sistema, en realidad, que funcione de esta manera, ¿no? Francisco Varela hablaba de se trata de una autodistinción, ¿no? O sea, que no es la identidad no es algo que viene desde afuera, sino que es el mismo sistema el que constituye en su propia operación su propia identidad, ¿no? Entonces, por eso él decía, es una identidad de tipo circular, como una serpiente que se muerde la cola, decía él, ¿no? Y, por supuesto, como sabemos, el modelo, el punto de partida obligatorio para entender qué significa esta identidad de los sistemas autónomos, es el caso de la autopoiesis de la célula, ¿no? Entonces, la autopoiesis de la célula es el caso paradigmático, ¿no? Y esto es importante porque aquí, de entrada,
ya aclaramos que si es que hablamos de la identidad, así en términos generales, no estamos hablando en principio de un fenómeno humano necesariamente, no estamos hablando del sujeto humano, de la conciencia humana, tampoco estamos hablando de lenguaje, de cultura, de nada por el estilo, sino que más bien estamos tomando como punto de partida las formas más elementales de la vida. O sea, desde los seres vivos más elementales, desde las bacterias o cualquier otro microorganismo, ya encontramos en operación este principio de identidad. O sea, sería un principio general de la vida, ¿no? Y así se lo plantea en la teoría también. Ahora, si nos quedáramos solo con esto, como les decía, este es el punto de partida, esta es la base de toda la propuesta, pero si nos quedáramos solo con esto, no tendríamos mayor problema, o sea, estaría bastante claro. Eh, Identidad es simplemente sinónimo de clausura operacional, ya, ¿no? Pero no es tan sencillo el asunto. La misma teoría de la autopoiesis tiene una serie de problemas, una serie de discusiones que vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, aquí yo veo la necesidad de ir más allá de la teoría de la autopoiesis en su versión original, en su, podríamos decir, la versión ortodoxa de la teoría de la autopoiesis, tal como la elaboraron originalmente Maturana y Varela, y dar el paso hacia una nueva versión, ¿no? Una nueva corriente, que es la que se conoce como la corriente enactivista, ¿no? Lo que he llamado aquí el giro enactivista. El libro que se le suele considerar como el libro que inaugura el enfoque enactivista es este libro que le he puesto ahí, publicado en el año 91, que lo escriben Francisco Varela, junto con quienes en ese momento eran como sus pupilos, ¿no? Evan Thompson, filósofo también muy importante en esta línea, y Eleanor Roche, que era psicóloga, ¿no? Entonces, este libro que en la traducción al castellano le han puesto de título de Cuerpo Presente, el título original en inglés es The Embodied Mind. Embodied Mind significa la mente corporizada, esa sería la traducción adecuada, ¿no? Y entonces, este es como el libro fundacional de la corriente enactiva, pero el enactivismo en la actualidad es una corriente bastante influyente, bastante importante, tanto en el ámbito de las se llaman ciencias cognitivas como en el ámbito de la filosofía de la conciencia, filosofía de la mente. El enactivismo es una referencia ahí de cajón. Y obviamente sujeto a discusiones como todo, pero es muy influyente, ¿no? Muy importante, sigue viva. Y también es interesante porque es una de las principales corrientes científicas contemporáneas que hereda la teoría de la autopoiesis, ¿no? Quizás la otra es la de Luhmann, tal vez, ¿no? Pero la otra línea importante donde se hereda la teoría de la autopoiesis es en esta corriente activista, pero se parte en principio en realidad como de una crítica a la versión original de la teoría de la autopoiesis, porque la versión original de la teoría de la autopoiesis, todo el énfasis está puesto justamente en la clausura operacional y la parte de las relaciones con el entorno, lo que la misma teoría llamaba acoplamientos estructurales, si bien están incluidos, tomados en cuenta, eh, son secundarios, ¿no? Son como una parte que nunca cuadra muy bien del análisis. Y es algo que también encontramos el mismo problema también en Luhmann, ¿no? Luhmann, como parte de la teoría de la autopoiesis en su versión original, la parte de las relaciones, los acoplamientos estructurales, nunca cuadran muy bien, ¿no? O sea, al menos no es una parte adecuadamente trabajada en la teoría, ¿no? Entonces, en la versión, en la teoría enactivista, ¿no? Hay se enfatiza en cambio en la coemergencia, ¿no? Entre el sistema y lo que sería el entorno, que aquí se prefiere el uso del mundo circundante, el Umwelt, que es el término que se utiliza aquí, ¿no? Eh, el Umwelt también es el término que utiliza Luhmann, ¿no? Se refiere a este entorno, pero que es un entorno que no es simplemente lo externo al sistema ya, sino que es el entorno del sistema, como el entorno que emerge con el sistema, ¿no? Entonces, aquí se pone como una mayor paridad quizás entre el sistema, la clausura operacional a la que no se renuncia, y las relaciones con el entorno, a partir de lo que llaman la historia de los acoplamientos sensomotores, ¿no? Entonces se pone mucho énfasis aquí en la percepción sensorial, el movimiento del organismo, ¿no? Y cómo
en este conocimiento y movimiento emerge también el mundo del organismo vivo, ¿no? Eso en términos generales es como la tesis básica del inactivismo, ¿no? Para los fines de la problemática que yo estoy estudiando aquí, hay dos temas que son de mucha importancia, de bastante interés para mí. Son estas dos cuestiones que aparecen aquí, ¿no? La una es esta propuesta que hizo Varela tardíamente de que la vida implica una forma de construcción de sentido, ¿no? Aquí entra el tema del sentido que vamos a tratar bastante, ¿no? Que Varela le llama el sense making, ¿no? Sense making sería como construcción de sentido. ¿Y a qué se refiere esto del sense making? Se refiere a que cuando observamos el comportamiento de los organismos vivos, sus formas más elementales, ya se puede observar cierta intencionalidad biológica mínima, ¿no? O sea, todos los organismos vivos tienen un principio básico de atracción-repulsión frente a objetos, elementos que encuentran en su entorno. Y eso está relacionado con el principio de aproximación-alejamiento en su comportamiento, ¿no? Ahí el ejemplo clásico es lo que se llama la quimiotaxis de la bacteria. La quimiotaxis de la bacteria es la observación que se hace en laboratorio de cómo las bacterias se mueven frente a ciertas sustancias que se le ponen. Entonces, si le ponen ahí unos azúcares, entonces la bacteria se mueve hacia allá. Y si le ponen, no sé, otros elementos ahí que son nocivos para su vida, entonces la bacteria tiende a huir. Entonces, de todo organismo vivo tiene ya ese principio, que es el que Varela llama el sense making, ¿no? Construcción de sentido. Y por otro lado, el otro concepto que yo destaco mucho de la perspectiva inactivista es el concepto de la precariedad, ¿no? Precariedad quiere decir que todos los procesos internos del organismo, ¿no?, tienen una tendencia natural a detenerse, ¿no? O sea, como la tendencia natural a la entropía que tiene la materia, que forman parte de los elementos de una célula, de una bacteria, lo que sean, no están por sí mismos unidos, conectados en la red autopoyética, ¿no? Sino que esta red tiene que repetirse constantemente y si es que si no se repite, pues simplemente desaparece, ¿no? Entonces, eh, todo organismo vivo necesita estar constantemente relacionándose con su entorno frente a este panorama de precariedad, ¿no? Que a fin de cuentas significa que la vida es, como dice Varela, el organismo vivo es inherentemente inquieto, o sea, siempre está ahí como en una relación de tipo valorativa frente a su entorno en relación con el principio de mantenimiento de la identidad. Entonces, aquí yo encuentro dos puntos que son importantes y que considero que hay que tomarlos en cuenta como un complemento, una extensión, incluso una especie de crítica a la teoría de la autopoiesis en su versión original, ¿no? Específicamente para el tema de la identidad que es lo que me interesa aquí. Entonces son dos puntos, ¿no? El uno, que la autopoiesis implica relaciones de sentido con el mundo circundante. O sea, no es simplemente la clausura operacional, la relación circular, sino que eso al mismo tiempo implica que se establece estas relaciones de sentido, porque esas relaciones de sentido se definen justamente en términos de si contribuyen o amenazan el mismo principio de identidad, ¿no? Entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto es que la conservación de la identidad siempre hay que entenderla, siempre se realiza en el trasfondo de precariedad de los mismos procesos del organismo, ¿no? Varela dice, a fin de cuentas, esto se refiere a que siempre está la posibilidad y finalmente la certidumbre de la muerte. No quiere decir que los organismos vivos, las bacterias, los microorganismos, las células, sean conscientes de su mortalidad, como somos los seres humanos, no es de eso, pero sí que están en un trasfondo de inestabilidad y sí significa también que todo sistema vivo, como sabemos, por la contingencia que sea, en algún momento se va a detener, que eso es lo que llamamos la muerte, ¿no? Entonces, estos dos elementos son los que yo más rescato del enfoque en activista para considerar la teoría de la identidad, ¿no? Ahora, si es que hablamos de la identidad del yo, que es el tema que estamos tratando aquí, ¿no?, tenemos que dar paso a otro sistema, ¿no?, que sería el de la conciencia. O sea, si es que este principio de la identidad de tipo autopoyético, autorreferencial,
podemos también utilizar para entender el yo de la conciencia. Porque si hablamos del yo, estamos hablando más bien de el yo, el mío, el tuyo, el de los seres humanos, en principio, ¿no? Aunque también puede ser que no sea necesariamente de los seres humanos, también puede ser otros seres vivos. Pero bueno, ese es un tema aparte que tal vez después lo tope, ¿no? Entonces, en la corriente activista por herencia de Francisco Varela, la propuesta es lo que se llama la neurofenomenología. O sea, lo que decía Varela es que se requiere entablar una relación con la fenomenología, porque la fenomenología es la mejor ciencia de la experiencia vivida, ¿no? Entonces hay que establecer como una relación entre los estudios neurológicos y los estudios fenomenológicos, ¿no? Es lo que se llama la neurofenomenología. Pero la otra posibilidad, en cambio, es la de Luhmann, ¿no? Y Luhmann hace algo, como sabemos, mucho más radical, ¿no? Que es generalizar esa teoría de la autopoiesis más allá de los sistemas vivos, ¿no? A otro tipo de sistemas, caso los sistemas psíquicos y los sistemas sociales. Entonces, Luhmann no estaría diciendo algo más radical, o sea, Luhmann no está diciendo esa misma teoría de la autopoiesis, podemos también usarla para dar cuenta, en este caso, de la conciencia, que es lo que llama el sistema psíquico. Entonces aquí yo estoy apostando por eso, ¿no? Estoy apostando por esta propuesta, por esta teoría del sistema psíquico y cómo se puede entender entonces la autopoiesis del sistema psíquico a partir de los elementos que he mencionado antes, que originalmente vienen de una teoría de la vida, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos, si vamos a entrar en el caso del sistema psíquico, según Luhmann, estaríamos hablando de un tipo de sistema que ya no es igual a los sistemas vivos, pues, que serían los sistemas de sentido, ¿no? En los cuales esta identidad, a fin de cuentas, ¿no? O sea, la diferencia entre el sistema y el entorno, tiene que actualizarse de momento a momento, ¿no? Y sus operaciones, sus elementos, ¿no? No son unos componentes químicos, sino que más bien son eventos temporales que desaparecen tan pronto como aparecen. Esa es lo que conocemos la particularidad de los sistemas de sentido, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero sería como lo básico de lo que Luhmann llama los sistemas de sentido. Y la identidad de la conciencia tendría que entenderse también a partir de allí, ¿no? Ahora bien, eh, cuando tratamos de dar cuenta del sistema psíquico desde la teoría de Luhmann, aparece un problema muy importante, y es que según Luhmann, para que haya un sistema, para que podamos observar un sistema, tenemos que ser capaces de distinguir una operación propia, ¿no? ¿Y cuál es la operación propia del sistema psíquico? Es algo que Luhmann nunca tuvo realmente claro, ¿no? Hizo varias propuestas, primero habló de las representaciones, de los pensamientos, después pues, otras cosas. Nunca realmente resolvió cuál es la operación propia del sistema psíquico. Y este es un tema problemático, difícil de resolver, porque resulta que la conciencia posee en apariencia una multiplicidad de operaciones distintas, o sea, están pensamientos, representaciones, emociones, sentimientos, imaginación. ¿Cómo unificar todo eso en una sola operación? Es algo que Luhmann en realidad no logra hacer. Esto está muy bien estudiado, muy bien analizado por Gabriel Calice en un par de artículos que tiene sobre esto, que es un trabajo exegético muy bueno sobre las distintas versiones de la teoría de Luhmann sobre el sistema psíquico y los distintos problemas que cada una de ellas tenía. También está muy bien estudiado en el libro de Lionel Leoco, donde conoce la relación entre Luhmann y Husserl, que voy a entrar también enseguida, que ese libro me ha resultado a mí bastante útil también, ¿no? Entonces ahí está muy bien analizado en términos exegéticos esta problemática, ¿no? Yo ahí lo que veo es que la propuesta tardía de Luhmann, la última propuesta que hizo en sus textos de madurez, ¿no? Sobre todo el libro que tiene sobre la ciencia y el libro que tiene sobre el arte, ¿no? La ciencia de la sociedad y el arte de la sociedad. Ahí Luhmann se mete en un análisis de la percepción, ¿no? Y plantea que la percepción podría ser, bueno, nunca dice la operación de los sistemas psíquicos, aparentemente dejó esa ambición, pero sí dice que la percepción sería como una característica propia de la conciencia, ¿no? Y esta apuesta por la percepción me resulta a mí, no es que no tenga problemas, también tiene sus problemas, ¿no? Pero creo que es la más interesante por
un par de razones. La primera es que nos permite establecer la conexión con el cuerpo, que es lo que voy a ir más adelante, ¿no? Y por otro lado, se soluciona en cierto sentido, o al menos es una manera posible de solucionar este problema de la multiplicidad de formas de conciencia, porque ahí Luhmann propone que la percepción podría tener como dos modalidades, ¿no? La una sería la percepción situada, o sea, lo que uno recibe de los sentidos tal como el cuerpo está ubicado, ¿no? Pero por otro lado también una que le podríamos llamar percepción imaginaria, que Luhmann le denomina como una simulación autoprovocada de percepción, o sea, que también es percepción, pero que es autoprovocada por la misma conciencia. Ahí podríamos incluir eh, la imaginación, la fantasía, los sueños, incluso el mismo pensamiento, ¿no? Entonces, ahí quizás se puede manejar mejor la cuestión y por ahí creo que se puede dar una alternativa, ¿no? Como decían, esto también tiene problemas. El principal problema es cómo distinguimos la conciencia del cuerpo, pero bueno, ya vamos a entrar a esa cuestión. Bueno, refiriéndonos a cómo dar cuenta de la clausura operacional de la conciencia, o lo que Luhmann llamaría la autopoiesis de la conciencia, ahí la conexión con la fenomenología es central, ¿no? Entonces, el mismo Luhmann mencionaba ya en su libro de Sistemas Sociales, que cuando hablaba del sistema psíquico, ¿no? Que decía que las investigaciones que tiene Husserl sobre la conciencia del tiempo, decía, son trabajos preliminares importantes para una teoría de la autopoiesis de los sistemas psíquicos, ¿no? Y lo menciona, lo usa, el escrito que tiene Husserl sobre la percepción del tiempo, sobre la conciencia del tiempo, ¿no? En la que no voy a entrar porque es un poco compleja, solamente he puesto ahí el gráfico basado en la teoría de Husserl que da esta idea de las retenciones de las protenciones, ¿no? O sea que la conciencia siempre funciona de manera temporalizada en un presente que siempre se conecta con un pasado inmediato, que también es presente, y al mismo tiempo con una especie de expectativa hacia el futuro, que es lo que llaman la protensión, ¿no? Ahora, para Luhmann, este modelo de la conciencia del tiempo no sería suficiente para hablar de una clausura operacional del sistema psíquico, porque Luhmann asegura que para que haya esta clausura operacional tiene que haber una capacidad de oscilación entre autorreferencia y heterorreferencia, o sea que la conciencia puede observarse a sí misma como conciencia, ¿no? Lo que llamaríamos reflexividad, y a nivel de la mera percepción todavía no tenemos eso, probablemente necesitamos introducir el pensamiento, la representación para poder hablar de esta autoconciencia reflexiva. Pero en cambio, Dan Zahavi, que mencioné al inicio, toda su obra, toda su tesis está centrada en argumentar que esta teoría fenomenológica de la conciencia del tiempo ya implica una concepción del yo, o sea, ya emerge allí un yo, que era lo que Husserl también argumentaba, ¿no? Entonces, según Zahavi, ¿no? La experiencia básica de la duración de la experiencia, ¿no? Implica ya la unificación de la conciencia en el tiempo, o sea, ya surge un yo que le llama el yo mínimo, ¿no? No es todavía reflexivo, no se autoobserva a sí mismo, no hay una autopercepción del yo, es una especie de yo implícito, pero ya hay un yo. Entonces, una de las tesis ahí de Dan Zahavi es que, a diferencia de muchas teorías, incluyendo la teoría de Luhmann, aunque él no lo menciona, pero incluiríamos a Luhmann también ahí, no se requiere realmente de reflexividad para que podamos hablar de un yo de la conciencia, ¿no? Entonces, aquí una tesis que se puede plantear sería que esta noción de fenomenológica del yo mínimo, que es un yo prereflexivo, podría perfectamente traducirse en lenguaje de teoría de sistemas, ¿no? A los términos de una identidad autopoyética de la conciencia, ¿no? Aunque no cumpla con esos requisitos que decía Luhmann de autoobservación, oscilación de autorreferencia en heterorreferencia, probablemente requerimos introducir el acoplamiento con la comunicación y específicamente con el lenguaje para que hablemos de eso. Pero podemos hablar perfectamente, como hace Zahavi, de una especie de identidad mínima del yo, ¿no? Solamente a partir de la percepción temporal. Entonces es una primera tesis que se podría plantear allí. Ahora, de nuevo, no es tan fácil el asunto, ¿no? Si fuera así, igual no tendríamos muchos problemas.
Pero los verdaderos problemas, las verdaderas dificultades de este tema, aparecen cuando consideramos que, como el mismo Zahavi reconoce, esta noción del yo mínimo, dice, es una teoría robusta del yo, es muy coherente, muy bien sustentada, pero es limitada, ¿sí? O sea, es abstracta, ¿no? En lenguaje de teoría de sistemas, diríamos que el yo mínimo corresponde con el nivel autopoyético de la identidad de la conciencia, del yo de la conciencia, ¿no? Pero hace completa abstracción de las relaciones con el entorno, ¿no? Y justamente lo que queríamos hacer es introducir, darle igual importancia, no solamente a la clausura operacional, no solamente a la autopoiesis, sino también a los acoplamientos, y obligatoriamente tenemos que entrar allí, ¿no? Entonces, como sabemos, como el mismo Luhmann eh, argumentaba, la conciencia está conectada, está acoplada con los otros dos sistemas, está acoplada con el organismo vivo y también está acoplada con los sistemas sociales, con la comunicación. Entonces, si queremos dar cuenta del yo de la conciencia, no nos basta con el nivel de la identidad autopoética, no nos basta con el yo mínimo de la percepción del tiempo, sino que necesitamos obligatoriamente introducir también esos acoplamientos, ¿no? Aquí en este trabajo yo me he centrado solamente en el acoplamiento con el cuerpo. Originalmente tenía la intención de, en el mismo artículo, trabajar también el acoplamiento con la comunicación, pero luego me di cuenta que eso era una locura, ya las problemáticas que surgen al tratar de establecer las relaciones entre cuerpo y conciencia, y hay suficientes problemas, suficientes líos. Eh, el acoplamiento con los sistemas sociales ya quedará para otra publicación, ¿no? Entonces, el mismo Luhmann, por cierto, mencionaba en sus conferencias de la introducción a la teoría de sistemas, ¿no? En las clases que tienen. El mismo Luhmann reconocía que el concepto de autopoiesis tiene un valor limitado, ¿no? Y ahí le cito, él dice que la autopoiesis es solamente un punto de partida al que tienen que seguir otros conceptos que se acerquen más a la complejidad de la realidad, ¿sí? Entonces, el mismo Luhmann reconoce que no basta con la teoría de la autopoiesis, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es al menos dejar planteado algunas de las problemáticas que necesitamos investigar en lo que tiene que ver entre el acoplamiento de la conciencia y el cuerpo, ¿no? Que no es un tema menor, ¿no? No es un tema fácil, ¿no? No era el tema del Luhmann, ese el Luhmann no era su interés central entender cómo se conecta el sistema psíquico con el organismo biológico, pero sí dijo muchas cosas, sí escribió algunas cosas al respecto, ¿no? En general, como es en la mayoría de los textos de Luhmann, lo que tiende a hacer él es a enfatizar en la clausura operacional de cada uno de los sistemas y en la diferenciación entre el uno y el otro, o sea, que la conciencia no es del cuerpo y el cuerpo no es la conciencia, que cada uno tiene su propia forma de autopoiesis. Y en ese sentido, en principio, lo que diríamos es que como cada uno son sistemas operativamente clausurados, la conciencia no puede acceder a los procesos del organismo, ¿no? En un momento Luhmann decía, no podemos saber lo que es el cuerpo para sí mismo. Lo cual es cierto, porque todo lo que sabemos del cuerpo en realidad lo sabemos por comunicaciones científicas o lo que sea, ¿no? Entonces, dada la clausura operacional, la conciencia no accede a los procesos del organismo, o sea, el cuerpo es el cuerpo y hace sus cosas ahí con sus células, sus órganos, lo que sea, ¿no? Y la conciencia es la conciencia, ¿no? Y Luhmann ahí mencionaba que la conciencia solamente accede al cuerpo o solamente se relaciona con el cuerpo a partir de irritaciones ocasionales, o sea, cuando hay un dolor, cuando hay una comezón, alguna molestia corporal. Ahí es cuando el cuerpo pasa a ser objeto de observación de la conciencia, pero siempre desde las operaciones de la propia conciencia, ¿no? Entonces sería como la versión, digamos, ortodoxa de la relación entre los dos sistemas autopoyéticos, ¿no? Sin embargo, el mismo Luhmann también reconoció por aquí y por allá, cuando trataba estos temas, ¿no? Que el tema no es tan sencillo, ¿no? Y que sí hay ciertas relaciones más estables, más complejas, más paradójicas también, ¿no? De la relación entre la conciencia y el cuerpo, ¿no? O sea, hay ciertos elementos en que la relación entre cuerpo y conciencia se vuelve mucho más difusa, no está tan clara esa distinción de clausura operacional entre los dos, sino que más bien la relación salta a la vista y por lo tanto la distinción entre los dos se vuelve difusa y paradójica, ¿no?
Entonces, en general, considero que es necesario dar un salto, tomando como punto de partida la teoría de la autopoiesis de la conciencia y la autopoiesis del cuerpo, ¿no? O sea, sin renunciar a la clausura operacional, pero sí es necesario dar un salto más allá hacia una concepción corporizada del sistema psíquico, ¿no? Sin renunciar al concepto de clausura operacional. Esto no es fácil, ¿no? No es que yo lo he resuelto ni nada por el estilo. Lo único que he hecho aquí es mencionar unos 3 temas donde justamente resalta esta relación difusa paradójica entre los dos, ¿no? Entonces son 3 temas que voy a mencionar brevemente, bueno, que ya terminó esta charla. Reconozco que en el artículo estos 3 temas están pobremente desarrollados, faltó desarrollarles mucho más, pero lo que estoy haciendo aquí es simplemente mencionarlos como lanzando la piedra. Obviamente cada uno de estos 3 temas que voy a mencionar aquí se presta para su propia investigación, para distintas publicaciones cada uno. Solamente estoy como señalando las problemáticas, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con la temporalidad de las operaciones del sistema nervioso, ¿no? La temporalidad neurológica. Hay unas investigaciones de Varela y sus colaboradores, ¿no? Que son investigaciones experimentales, acerca de cómo funciona el sistema nervioso. Entonces ahí lo que ellos proponen es que las operaciones del sistema nervioso dependen de la formación de redes neuronales. Ellos bautizaron como asambleas celulares, ¿no? Son unas redes neuronales que aparecen y desaparecen en cada evento cognitivo, o sea, que tienen una temporalidad, ¿no? Entonces, este gráfico que aparece aquí es uno de los gráficos que está en uno de los artículos de estos autores, en que en situaciones experimentales le ponen algún estímulo ahí al sujeto de investigación. Y gracias a las técnicas de electroencefalograma pueden observar cómo se van creando esas redes neuronales, cómo se van dando correlaciones entre distintas células del cerebro, ¿no? Y lo interesante es que hay un estímulo ahí cognitivo, y el cerebro se demora unas fracciones de segundo en decidir cuál es la conexión neuronal adecuada para ese evento específico y se estabiliza, ¿no? Y el momento en que se estabiliza ya desaparece y da lugar a otra. Entonces, esto es muy interesante porque mira que el mismo funcionamiento del sistema nervioso ya tiene un ritmo temporalizado, ¿no? En que hay unas conexiones, unas redes que aparecen y desaparecen, y que dependen de un criterio de selectividad, ¿no? Que no es la selectividad de la conciencia, sino que es la selectividad del cerebro, ¿no? Em, Ahora, lo más interesante que encuentro yo aquí es que al leer esto, cuando yo leía esto, veía ciertas, no sé si soy yo, pero veía ciertas afinidades, me resonaba con algunas de las descripciones que Luhmann hace para los sistemas de sentido, o sea, para ciertas características que se supone en la teoría de Luhmann que no corresponderían con los sistemas vivos, pero aquí veo que sí hay ciertas coincidencias, ¿no? Y lo primero que observo aquí es que esta dinámica neuronal de selección de conexiones entre células perfectamente puede describirse en términos de contingencia y reducción de complejidad. ¿Por qué? Porque ¿qué red neuronal es exactamente la que el cerebro selecciona en determinado momento, ¿no? Siempre es algo que está abierto, o sea, siempre puede ser de otra manera, ¿no? Depende del contexto interno, externo, no es algo que esté predeterminado, no es como la computadora, no es una máquina trivial, sino que el cerebro efectivamente tiene que elegir, tiene que seleccionar entre distintas posibilidades, ¿no? Y Varela también dice que mientras el cerebro está eligiendo, así en estas fracciones de segundo en que está decidiendo cuál es aparecen como múltiples conexiones neuronales posibles, ¿no? Y está eligiendo cuál es la que se va a estabilizar en esa situación específica, hay un brevísimo momento de fracciones de segundo donde todo es posible, ¿no? Y eso lo podríamos describir perfectamente en términos de lo que Luhmann llama como el exceso de complejidad, ¿no? Donde todo podría conectarse con todo, ¿no? Entonces parecería que también las redes neuronales se pueden describir de ese modo, ¿no? Y por otro lado, también cuando hablamos de la estructura, ¿no? Cuando Luhmann hablaba de la estructura de los sistemas vivos, refiriéndose sobre todo a la versión original de
teoría de la autopoiesis, él decía, no, los sistemas vivos están armados por componentes, ¿no? Y en cambio los sistemas de sentido no, los sistemas de sentido tienen operaciones temporales, ¿no? Pero cuando uno ve este tipo de investigaciones, uno ve que la estructura del sistema nervioso no está determinado solamente por sus componentes, o sea, por ejemplo, las características de las neuronas. Que sí, obviamente depende de eso, pero no es solamente eso, no es solamente un orden espacial de las neuronas, sino por esta conexión temporal y esta estabilización de estas conexiones que no dependen de otra cosa que la memoria y la expectativa, más o menos tal como Luhmann lo describe para los sistemas de sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la repetición de ciertos patrones, ¿no?, resulta en mayores probabilidades de selección que se estabilizan en la forma de memoria y en la forma de expectativa, y así se construye el mundo que nosotros percibimos a partir del sistema nervioso, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer tema que aparece aquí, de complejas conexiones entre el cuerpo y la conciencia, ¿no? Aquí también, ¿dónde está la diferencia entre el sistema nervioso y la conciencia? Ya resulta difícil de decir, ¿no? Tema que queda abierto. El segundo tema tiene que ver con la relación entre la percepción y el movimiento, ¿no?, los movimientos del cuerpo. A diferencia de la célula, un organismo multicelular como es el cuerpo, ¿no?, no establece su unidad a partir de un borde espacial. O sea, la piel que tiene el cuerpo, como el nuestro, no tiene la misma función de la membrana celular que establece la cerradura y la apertura frente a elementos del entorno. No funciona así. La piel es simplemente como una capa protectora, pero no es exactamente lo mismo que la membrana de la célula, y por lo tanto no es a partir de el borde exterior del cuerpo que simplemente se establece la diferencia entre qué está dentro y qué está afuera, ¿no? Varela trató mucho este tema, y una de las tesis que él planteaba era que el yo corporal, el yo del cuerpo, ¿no?, el yo del cuerpo como tal, o sea, la identidad del cuerpo, ¿no?, eh, emerge más bien de los acoplamientos sensomotores del organismo con su mundo circundante. O sea, depende de esta relación a la vez perceptiva y a la vez motora, de los movimientos del cuerpo, y ahí es donde emerge el mundo y por lo tanto la diferencia entre el yo y el no yo, ¿no? Esa era la tesis de Varela, ¿no? También en la fenomenología, también en Husserl, hay muchos, en Husserl y sus seguidores, ¿no? También hay muchos estudios sobre esto, ¿no?, de lo que Husserl llamaba el carácter kinestésico de la percepción. Entonces, Husserl ya reconocía en algunos escritos tardíos que la percepción está motivada por el movimiento del cuerpo, y la experiencia de la duración depende de este tipo de movimiento, ¿no? Y Luhmann, que es un buen lector de Husserl, conoce perfectamente estos escritos, y en relación con ello, en algún momento Luhmann menciona que en el caso de los sistemas psíquicos, a diferencia de los sistemas sociales, los sistemas psíquicos tal vez sí se definen a partir de un criterio espacial en relación con el cuerpo, ¿no? Que se suponía que los sistemas de sentido están completamente temporalizados y son independientes del espacio, pero tal vez no es tan cierto en el caso al menos en el caso de los sistemas psíquicos. Sistemas sociales tal vez sí, que bueno, habría que ver, pero en el caso de los sistemas psíquicos, sí está claro que la referencia al cuerpo es crucial para entender la configuración de la identidad de la misma conciencia, ¿no? Entonces, Luhmann decía que los sistemas psíquicos pueden incorporarse a una secuencia que está fija en el sentimiento de la vida físico-corporal, así lo plantean, ¿no? Y por lo tanto, los sistemas psíquicos pueden encontrar sus propios límites, o sea, su identidad, en lo que la fenomenología llama el cuerpo propio, ¿sí? Esto del cuerpo propio es interesante porque significa que nuestras conciencias siempre establecen una relación paradójica con el cuerpo, en el sentido de que el cuerpo no es la conciencia, porque el cuerpo, como bien decía Luhmann, va más allá de lo que la conciencia puede acceder, ¿no? O sea, el cuerpo ahí con sus células, sus funciones, sus organismos, está en lo que está, y la conciencia no accede a las operaciones del cuerpo, eso es cierto, ¿no? Sin embargo, la conciencia se identifica con el cuerpo. O sea, decimos, este cuerpo soy yo, ¿no?, pero no soy yo, ¿no? Entonces, esa paradoja del cuerpo propio es crucial para entender la identidad del yo, ¿no? Bueno, Luhmann también decía eso, ¿no? Decía que la identidad de la conciencia se realiza
con ayuda del cuerpo propio, pero esto va en contra de todas sus tesis fundamentales acerca de lo que se supone que son los sistemas de sentido. Y por último, la tercera cuestión que planteo aquí, que solamente lo lanzo, tiene que ver con las funciones inmunitarias y los posibles acoplamientos entre la inmunidad psíquica, la inmunidad de la conciencia y la inmunidad del organismo, ¿no? Entonces, en sistemas sociales, en el capítulo que Luhmann trabaja el sistema psíquico, ¿no? Ahí menciona de paso, ¿no? Como muchas de estas cosas, que lo que llama el sentimiento cumple como una función inmunitaria del sistema psíquico ante la decepción de expectativas, o sea, como parte de sus estructuras, en realidad, ¿no? Y aquí es interesante que también menciona una conexión con el cuerpo, ¿no? Que ahí dice explícitamente que los sentimientos conmueven simultáneamente al cuerpo y a la conciencia. Ahí hay una conexión que habría que tratar de entender y que no es fácil de entender, ¿no? Entonces, ahí podríamos plantear una tesis, ¿no? La tesis que planteo es la siguiente, que con la evolución de sistemas de conciencia que están acoplados a sistemas nerviosos, ¿no? Emerge un yo, que es el yo de la conciencia, ¿no? Que también se experimenta a sí mismo de manera precaria en relación con la precariedad del organismo. O sea, el organismo está expuesto a una serie de contingencias que implican una serie de peligros para su reproducción, ¿no? Para el mantenimiento de su propia identidad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se enferma, cuando uno tiene un accidente, cuando uno siente dolor, etcétera, ¿no? Cuando eso aparece, que son señales de peligro y que activan las respuestas inmunitarias del organismo, al mismo tiempo también la conciencia se percibe a sí misma en peligro por esta identificación que realiza con el propio cuerpo. Entonces es una operación simultánea y conectada, ¿no? De una inmunidad biológica y de una inmunidad psicológica que se expresa, por ejemplo, en la forma de ansiedad, angustia, estrés, lo que sea, ¿no? Sufrimiento, crisis existencial, no sé, ¿no? Pero también, y aquí vale la pena darle la razón a Luhmann, de que hay que mantener la diferenciación de los sistemas a la vez, ¿no? La irritación también puede ocurrir en sentido inverso, ¿no? O sea, no solamente experiencias de peligro del cuerpo activan o gatillan la inmunidad de la conciencia, sino que también es al revés, ¿no? Las formas de inmunidad de la conciencia también se expresan a la vez en el cuerpo. Entonces, cuando desde el punto de vista de la conciencia se experimentan situaciones decepcionantes o se percibe peligro para la conciencia, ¿no? Por ejemplo, en situaciones sociales, ¿no? Eso también estimula las reacciones inmunitarias del organismo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno siente vergüenza, que era lo que analizaba Cooley, ¿no? La economía del orgullo y la vergüenza, ¿no? Cuando siente vergüenza, esa es una reacción psíquica inmunitaria defensiva, pero que se expresa inmediatamente en el cuerpo, ¿no? Uno se sonroja, siente calor, empieza a sudar, lo que sea, ¿no? O sea, se activan mecanismos fisiológicos al que la conciencia no accede, pero que de todas maneras están conectados, ¿no? Bueno, para concluir, para cerrar algunas reflexiones finales, ¿no? Lo primero que habría que decir entonces es que si queremos entender la identidad del yo, necesitamos abordar al mismo tiempo, ¿no? La diferenciación, la clausura operacional y también el acoplamiento con el mundo circundante, ¿no? Y esto implica la relación con los dos sistemas, ¿no? Aquí solamente he mencionado la relación con el cuerpo, pero sería necesario también introducir el otro sistema con el que está interpenetrada la conciencia, que serían los sistemas sociales, ¿no? Esto significa entonces que la conciencia y el organismo biológico tienen que considerarse como sistemas que están interpenetrados, que coemergen y coevolucionan. O sea, no habría el uno sin el otro, ¿no? Luhmann utilizaba este término de la interpenetración, sobre todo para referirse a la relación entre conciencia y sistema social, conciencia y comunicación, pero también deberíamos hacer algo similar para la interpenetración entre conciencia y organismo biológico. Ahora, para que haya interpenetración, tiene que haber un medium compartido, ¿no? Y para Luhmann, el medium del sentido era exclusivamente compartido por la comunicación y la conciencia, ¿no? Pero como hemos ido viendo, ¿no? Quizás, tal vez, ¿no? Algunas, no todas, ¿no? Pero sí algunas
de las características que Luhmann consideraba que eran exclusivas de los sistemas de sentido, o sea, de la conciencia y de la comunicación, también podrían utilizarse para describir a los sistemas vivos, ¿no? Al menos algunas cuestiones elementales. Y hay otras características, otros requisitos que Luhmann describe para los sistemas de sentido que más bien tienen que ver con la comunicación y específicamente con la comunicación con lenguaje. Entonces, quizás el sentido podría ser, ¿no? Esto es ya una herejía, ¿no? Estamos en el nivel de la herejía, ¿no? Pero quizás se podría plantear la posibilidad, ¿no?, de que el sentido sea algo que va más allá de los sistemas psíquicos, de los sistemas sociales, y también haya formas de sentido en los sistemas vivos. Eh, Eso quiere decir que se podría relacionar, no exactamente lo mismo, pero sí hay mucha afinidad entre el concepto de sentido de Luhmann y esta tesis de Varela del sense making como parte de las operaciones de la vida, ¿no? Ahora, esto todo nos lleva al fondo de la cuestión, ¿no?, cuestiones bien fundamentales de nuestros presupuestos y de nuestras tradiciones intelectuales teóricas, acerca de la necesidad de reexaminar la distinción entre lo natural y lo humano, ¿sí? Luhmann, como sabemos, era un crítico de la tradición humanista y de tomar al humano como punto de partida, pero en Luhmann la diferencia entre lo natural y lo humano se traduce en cambio en la diferencia entre los sistemas vivos y los sistemas de sentido, ¿no? Y eso creo que es un sesgo que establece una excesiva distancia entre ambos y por lo tanto se requiere reexaminar, ¿no? No es que estén respondidos todos estos problemas, sino que más bien están planteadas las preguntas. Y eso sería, Carlos, hasta ahí llego. Muchas gracias. Muy, muy interesante, Francisco. Muy, muy interesante tu propuesta, el planteamiento, esta distinción de lo biopsicosocial que siempre parece tan fácil, tan sencilla. Es dificilísimo. No, no lo es, no, por No, supuesto que no lo es exageradamente complejo, reconociendo la autopoiesis y la cerradura operativa de cada uno de los sistemas. Entonces es no solamente interesante, sino extraordinario el plantear la complejidad que implica, ¿no? es. Sí, nada de esto está resuelto. O sea, aquí uno se topa con problemas tan difíciles como la diferencia, por ejemplo, entre mente y cerebro, ¿no? Que una inmensa bibliografía alrededor de eso. Entonces, difícilmente uno podría decir, ya, esta es la solución. En principio, parecería que la propuesta de Luhmann resulta sencilla, ¿no? O sea, ya tenemos tres sistemas autopoyéticos que están diferenciados y ya está. Pero no es sencillo, pero sí vale la pena introducirse en estas particularidades, ¿no? Sí, porque al fin de cuentas, para entenderse a uno mismo, ¿no? O sea, cuando estábamos conversando hace un rato, tú me preguntabas que de dónde viene el interés por el yo, y es a fin de cuentas pues, entenderse a uno mismo, ¿no? Es lo que uno busca así, de manera sofisticada, rebuscada con la teoría, pero como bien decía Luhmann, para problemas complejos se requieren teorías complejas, ¿no? Por ahí va la cuestión. Tienes algunos comentarios de Natalia López, dice gracias. Daniel Hernández, excelente, excelente conferencia. Quedamos en espera de algunas preguntas de los interesados al seminario. Eh, Fíjate que estando todavía en off, te platicaba un poco que la Universidad Federal de Pernambuco se ha planteado a partir de febrero un curso que tiene que ver con inteligencia, algoritmos, datos, eh, en donde incluso va a haber una conferencia, una plática extraordinaria de Gabriel Vélez Cuartas de la Universidad de Antioquia en Colombia, que él estuvo con nosotros hace un par de años para darnos una conferencia sobre una teoría primitiva del sentido. Y Ya. bueno, fíjate que ahí es muy interesante porque incluyó desarrollos en el campo de redes semánticas y una problematización del sentido y la identidad desde el punto de vista de las máquinas. Ujú. Es decir,
además de lo biológico, lo psicológico y lo social, ante este auge de los algoritmos, de las inteligencias artificiales, también hoy por hoy se discute si tienen sentido y si tienen identidad y qué tipo de identidad las máquinas. Ujú. Claro, ya plantear el sentido en el mundo biológico ya es una herejía, ¿no? Ya llevarlo a las máquinas. Pero sí, creo que es una tendencia importante que hay actualmente en varias disciplinas, ¿no? De tratar de replantearse estas viejas distinciones que las tenemos como muy arraigadas, ¿no? Y del cual Luhmann es pionero de alguna manera, ¿no? O sea, de invitarnos a repensar si es que esta distinción entre lo humano y lo no humano es el punto de partida obligatorio de nuestras teorías, de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, eh, yo lo que veo es que la tradición de la teoría de sistemas siempre fue de alguna manera eso también, ¿no? Porque sistema es un término que viene de las máquinas, ¿no? Es una metáfora mecánica, ¿no? De la cibernética. Claro, de la cibernética, pero la, la noción de sistema aplicada a otro tipo de ámbitos, como el ámbito biológico, el psicológico, el social, tiene una amplitud que permite establecer ahí ciertas afinidades sin renunciar a las diferencias, que ese es como un poco el reto, ¿no? Porque creo que tampoco se trata de negar la particularidad del humano, por ejemplo, pero no, en lugar de tomar eso como una premisa, como una especie de axioma, más bien es un problema que se requiere investigar. O sea, es una problemática que está abierta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente es humano, ¿no? Y aquí lo que utilizamos son, todos nuestros conceptos a fin de cuentas son metáforas, ¿no? Entonces, utilizamos metáforas mecánicas, metáforas biológicas, metáforas sociales, que siempre han estado circulando en las distintas disciplinas, ¿no? Entonces, si somos capaces de eh, no decir que todo es lo mismo, pero sí encontrar como una especie de principio básico, ¿no? A todo este tipo de fenómenos, por ahí creo que va un poco la investigación, ¿no? Y el concepto de sentido tiene aquí una buena posibilidad. Yo creo que es una alternativa, por ejemplo, frente a lo que ahora hay toda una polémica en las ciencias cognitivas en torno al panpsiquismo, ¿no? Que algunos autores que están planteándose muy seriamente, ¿no? Que todo tiene conciencia, ¿no? Los sistemas vivos, las máquinas, todo. Y ahí hay un gran debate, ¿no? Incluso salió ahí una especie de manifiesto de algunos investigadores que declaraban el panpsiquismo como pseudociencia, ¿no? Entonces hay una tremenda polémica allí, ¿no? Entonces, quizás una posibilidad frente a hablar de panpsiquismo nos podría llevar a algunas de estas cuestiones de eso, es más bien proponer el concepto de sentido como el concepto básico, ¿no? Como el mismo Luhmann decía, el sentido como un Grundbegriff, ¿no? Un concepto de suelo, ¿no? O sea, un concepto al cual más allá ya no podemos ir. Eh, Probablemente no es correcto decir que eso sea la conciencia, ¿no? Pero sí podríamos tal vez plantear que sea el sentido, esa referencia última, ¿no? Está sin audio, Carlos. Tuve la fortuna de leer el artículo de la revista MAD que publicaste sobre este tema. Me dio muchísimo gusto ver el nivel de conversación que hay con todos los colegas latinoamericanos. Lionel Leuco, Jorge Galindo, Calice, bueno, en fin, ¿no? Ah, sí, Todo un grupo amplio de colegas que están hablando sobre temas relacionados con el sentido, con ujú. temas relacionados con lo social, y que tú los citas de manera muy, muy precisa y muy clara a todos ellos. Sí, me faltó hacerle publicidad ahí al artículo que está publicado en la revista Madre. Gracias a los editores de la revista Madre por eso. Y sí, sí, también es un interés que tengo. Sacarle provecho a estas investigaciones, sobre todo estas investigaciones latinoamericanas que son tan buenas, ¿no? De tan alta calidad
en torno a la teoría de Luhmann y La que están teoría en esta línea también, ¿no? Como de pensar con Luhmann más allá de Luhmann, como es el título de algún artículo que hay de autores latinoamericanos también, ¿no? Y entonces creo que hay como mucha riqueza, mucha productividad en este tipo de discusiones, entonces sí, sí está bueno sacarles provecho, ¿no? sí. Mm. Hay una pregunta de José Pablo Tobar Quiñones, de España. Dice, interesantes propuestas, Francisco, felicitaciones. Aunque explicaste en tu ponencia por qué apostaste por la fenomenología como trasfondo de tu investigación, quería saber si valoraste alguna otra propuesta para abordar estas cuestiones. Eh, bueno, sí, o sea, aquí hay muchas posibilidades, como mencionaba al inicio, desde múltiples disciplinas, por ejemplo, de la psicología, psicología social, hay muchas entradas posibles. Eh, pero decidí centrarme en activismo y la fenomenología, eh, sobre todo por las potenciales conexiones con la teoría de Luhmann, ¿no? Que igual no es fácil, como he visto, ¿no? O sea, hay unas incompatibilidades ahí importantes, pero en principio se pueden conectar, ¿no? Entonces, por el lado del enactivismo, comparten la mismo ancestro que sería la teoría de la autopoiesis, ¿no? Y la fenomenología es tremendamente influyente en Luhmann también, entonces, en principio podría haber ahí una conexión. Y el caso de la fenomenología también por la alta productividad que hay en la actualidad, o sea, tanto el enactivismo como la fenomenología son actualmente dos corrientes muy fecundas, ¿no? Que hay como mucha producción, mucho trabajo, están muy vivas las dos corrientes, entonces también como para conectarse con este tipo de propuestas actuales, ¿no? Pero sí, por supuesto, no podría abrirse a muchas otras corrientes posibles. Pero como menciona en el artículo, como dice la misma teoría, no hay cómo conectar todo con todo, ¿no? O sea, uno requiere reducir complejidad. Entonces ahí hay que ver qué es más probable conectar, ¿no? Isabel Saldaña dice un favor. ¿Alguna otra teoría que parte de la sistémica que la línea biopsicosocial? Perdón, ¿cómo sería la pregunta ahí? Ujú. Otra propuesta teórica que también aborde problemas interdisciplinarios entre Ah, lo lógico, lo psicológico, lo social. ok. No sabría decir en este momento, pero sí, o sea, sin duda hay. También es como una tendencia actual de algunas corrientes nada más, o sea, que sigue siendo dominante por cuestiones sobre todo institucionales, que cada disciplina está dentro de su mundo. Pero sí, sí hay varias tendencias a conectar, abrirse a otras disciplinas. Por ejemplo, en la misma fenomenología, los autores actuales tratan de conectarse con otras disciplinas. Eh, no sabría decir exactamente cuáles hay, pero sí, seguramente hay otras. La teoría de sistemas es la que más conozco, pero sí, seguramente no es la única posibilidad tampoco, ¿no? Daniel Hernández hace un comentario, dice, la inteligencia artificial, dicho de un modo muy simple, no deja de ser una extensión de nuestros sentidos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, ahí también entramos en lo que conversábamos antes en realidad también habría que introducir a las máquinas en el análisis, ¿no? En el mundo de máquinas, y específicamente de la mal llamada inteligencia artificial, ¿no? Que no es un término correcto en realidad. Eh, pero sí, como forma parte también de nuestras interacciones, también de la identidad del yo, nuestro yo en la actualidad depende de los algoritmos. Y entonces, al momento de conectar con la teoría de la sociedad, que es a lo que también tenemos que tratar de llegar aquí, eh, inevitablemente vamos a topar esos temas también, ¿no? Entonces, de cómo también hay que considerar el aspecto de las máquinas, ¿no? O en este caso de los software, los algoritmos, etcétera. También es parte del análisis inevitablemente. Bueno, pues mucho queda por reflexionar tras esta brillante y esclarecedora presentación de nuestro invitado, así como de las preguntas y comentarios que se han planteado.
Y con estas propuestas, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad quiere expresar su agradecimiento y generosidad al estimado doctor Francisco Morales por su destacada, paciente y muy querida participación. Muchas gracias a ti, Carlos.